buenas noches. Vamos arrancando hoy esta semana, conectando con gente que suma. Bienvenidos para los que nos encuentran en diferido, con quienes nos conectamos. Estamos ahora martes, miércoles y jueves, tratando de encontrar más personas que nos ayuden a ver las otras caras de la moneda en medio de toda esta situación que el mundo está viviendo y atravesando. Los voy saludando, agradeciendo que se conecten después del fin de semana y la pausa que tuvimos ayer, agradeciendo su tiempo, su estar, su querer compartir y crecer, mientras el Instagram va avisando a los demás que nos estamos conectando y se une también nuestro invitado. Entonces van a pasar un par de minutos mientras nos conectamos para quienes es la primera vez que nos ven. Vamos a dar un momentico y ya vamos a darle comienzo a esta charla esta noche. Hoy tenemos un invitado muy especial que se ha metido rápidamente en el corazón de esta casa, digo, no solo en el mío. Entonces, demos un momento y esperemos que hoy la conexión nos funcione maravillosamente. Ya le voy avisando también por acá que ya estamos. Está listo. Vamos a ver, Mateo, ya te envié la invitación para que te puedas unir a la transmisión. Para cruzar deditos. Bien, parece que se une. Ahí te digo bien. Hola, Mateo, ahora sí. Fíjate que te estás congelando. Ahí creo que ya estamos mejor. A ver, dale, ubícate, te digo. Yo te oigo bien, afortunadamente también y al primer intento, que casi siempre nos toca hacer más de un intento, pero no, al primer intento se conectó de una. Bueno, pues buenas noches, Mateo. Estaba dando la bienvenida a las personas que ven esta charla en diferido, que luego la subo por Facebook y está en el canal de YouTube también para que después las otras personas la puedan ver. Agradeciéndote infinitamente mientras que se van conectando más personas y esto va avisando que ya estamos en vivo. No sé si tú has visto alguna de las conversaciones, pero esta entrada y esta presentación, más que hablar de títulos y títulos en muchas estructuras y formalidades, es un honrarte, honrar tu vida, honrar tu existencia. Y como lo estaba diciendo para las personas que lo ven en diferido al principio, poder decirte que eres una persona que se ha metido en el corazón de esta familia muy rápido. Y esto es más lo que quiero poder honrar en este tiempo y que es un movimiento que muchos estamos tratando de hacer, el reconocer el ser que hay en el otro, más allá de lo que ha estudiado, de lo que sabe, de lo que cree que sabe, de lo que construye, es quienes somos. Y eso quiero honrarlo porque tú estás dejando en este tiempo y desde antes lo vienes haciendo una huellita en el corazón de Tomás con tu hacer y con tu ser sobre todo. Entonces, para mí es un honor que tú hayas decidido acompañarnos esta noche. Quiero entonces darte paso y que seas tú quien nos cuente y nos comparta quién eres tú y cuál es un poco de tu caminar, como le he pedido a cada una de las personas que se conectan con nosotros, que nos compartas esas experiencias de vida o de aprendizaje que para ti han sido valiosas y te hacen ser la persona que eres hoy. Bueno, pues Vivian, muchas gracias por la invitación y gracias por esas palabras pues que dices en la introducción. Yo pues bueno, soy Mateo Barrios, el nombre de mi arroba es Malecón Estudio Tabio porque tengo un estudio un estudio de producción musical hace unos años. Yo estudié música, voy a empezar como del principio hacia el pasado.
ahora tengo un estudio en el que hago música y me dedico a producir pues algunos cantantes y con otros músicos también grabamos diferentes géneros y por ahí tenemos publicado varias cosas en diferentes plataformas. No es un grupo, sino que trabajamos con diferentes proyectos. Y porque estudié música y porque tengo familia de artistas, entonces por eso es que termino metido también en la pedagogía como una rama que nunca me esperé, pero también tiene que ver porque en mis estudios tuve una maestra que aparte pues, de enseñarme la técnica y como el arte del piano, pues del ser pianista, contenía también eso, el ser maestro era como también enseñar y transmitir esa tradición humana, pues del oficio de la mano por medio del piano. Entonces ahí me encontré con la pedagogía y al principio un poco rancio porque tenía esta imaginación del artista que, pues, que no enseña por unas cuestiones comerciales más que de humanidad, porque pues y peleado con eso ahí hasta que ya hace unos años pues no me pues, también me enamoré de esa parte de mi oficio, de ser músico, ¿no? Que no era solamente a veces pues, buscar el show y esto, aunque es bacano y es muy chévere la tarima y tocar y la emoción, pero también es emocionante lograr que un niño o que una persona logre una melodía. Y cuando hay dificultad o cuando la persona no cree y logra creer, uf, eso también es como una adrenalina tremenda. Son de dos niveles muy distintos y producen cosas muy distintas, seguramente. Sí, sí, pues yo a veces la música como que creo que es como también un ser vivo, ¿no? O un ser espiritual que suena cuando uno es músico y logra hacer vibrar a otras personas con su música y hacerles sentir bien, vibrar en buena onda, igual con un estudiante cuando logras organizarle el ritmo, yo qué sé, o que perciba las alturas del sonido o las cualidades sí, del sonido, de la velocidad de la música y eso como que es como que empieza a respirar ese organismo más allá de solamente uno, pues. Qué bonito como lo ves. Es tan bonito cuando uno puede escuchar a las personas hablando de lo que les gusta, porque sale con esa naturalidad, porque es como contagioso, ¿no? En este tiempo que hablar de contagio da susto, no, hay cosas bonitas de las que uno también se puede contagiar. Entonces me encanta eso porque un poco la intención de estas charlas también es animar a las personas a que encuentren realmente qué les apasiona, qué les gusta, y más allá de si lo van a volver o no un negocio, que podrían hacerlo, es conectarse porque eso les da esa vibración de bienestar, ese vibrar en buena onda del que tú estabas hablando. Entonces me gusta cómo hablas de la música como ese ser vivo y que te ayuda a conectarte con otros, que ayuda a que otros también estén bien y lo que produce en ti de bienestar porque se te nota ahí cuando lo vas hablando, como una invitación para las personas que nos vayan viendo y para los que lo vean después a buscar, ¿no? Entonces no sé si tú quieres hablar un poquito de eso, cómo para ti como Mateo, como persona, fue ese enamorarte o ir como amplificando esto que tú sientes que es la música para ti y cómo lo ves también cuando lo compartes con otros. Sí, pues finalmente yo creo que esa es una de las grandes lecciones que me da la vida, la música, porque en un principio yo no soy un músico que empezó a los 3 años en el conservatorio, sino que me inicié con unos audífonos escuchando rock en español y Pink Floyd y Led Zeppelin y Jethro Tull, una cantidad de músicos pues como mis sonidos realejados, pero todo era un poco por la goma de mi papá de escuchar música y de esa goma de los 80 de tener un equipo de sonido, aunque en esa época era bacano, pues porque eran equipos que sonaban bien, ¿no? Era un poco era eso, no era que sonaran duro
y estallaran, sino que sonaran, tuvieran alta fidelidad. Y ahí me enamoré de la música, como de esa sensación de lo que crea el sonido. Pero me gustaba mucho el dibujo y también la fotografía y el teatro también me llamaba mucho la atención. Y entonces no me definí sino hasta como los 15, 16 años, que ya como que lo de la música me empezó a engomar más. Era bien difícil porque era muy tronco. Eso está muy y bueno. precisamente, claro, precisamente porque eh, yo quería, finalmente se me empezó a meter en la mente que quería hacer música realmente, quería saber cómo se hacía, cómo se construía una canción, cómo se construían esas sensaciones que me causaba cuando me ponía los audífonos y escuchaba una canción pues de algún grupo que me gustara y me hacía esa sensación corporal pues de moverme, pues fuera música clásica o música, mi mamá escuchaba mucha música de planchar y eso, y entonces también gesticulaba mucho la música y yo terminaba en esa gesticulación, y hoy en día lo que me gusta es eso, es como la sensación corporal que produce también. Entonces ahí empecé a estudiar música con un maestro, William Maestre, que es un profe de jazz, pues un pianista y una persona tremenda, pues que también tuve la suerte que fui cayendo en personas que no solamente me enseñaron un poco del oficio, sino también como algo de ética en la labor y en el ser humano, que no era solamente pues la habilidad y el guardar el ego, sino que también había pues que mantener la calma. Y entonces ahí empecé a estudiar música con él y él me recomendó entrar a la universidad, cosa que fue como ponérmela de para arriba porque sin tener la disciplina anterior de ser músico formado y todo eso, entrar a la universidad pues era un reto enorme. Ahí finalmente fui logrando, entré al Bosque, el primer semestre logré pasar, pero pues eso era como una cosa pues de demasiado esfuerzo y no había realmente aprendizaje. Entonces ahí pasé a otro sitio que se llamaba La Cristancho, en la escuela de Mauricio Cristancho, porque eran dos hermanos, eran hijos de Francisco Cristancho, que era un compositor colombiano como de mediados del siglo pasado, de compositor erudito, que llevaron la música colombiana como andina a música escrita, y eso uno, parte de esos músicos pues más clásicos, más eruditos, más de conservatorio. Y ellos formaron una escuela que durante mucho tiempo fue una escuela de música pues, que formó muchos músicos en Colombia, pues, y terminó siendo la facultad de la Sergio Arboleda, pero pues eso terminó convirtiéndose en otra cosa pues muy diferente a lo que fue en esa época la Cristancho. Entonces ahí yo después pasé también, cuando pasé a la Cristancho, pasé con Ruth Marulanda, que fue otra maestra, una maestra de piano, que era excepcional como persona y como pianista y como música, entonces fue grandioso tenerla como maestra, pero a mí me faltaba algo fundamental que era la técnica, y que también yo creo que para mi generación, y en eso todavía había mucho debate en que si la técnica servía o no servía, si la inspiración, si la cortabas, y bueno, todos esos un poco de debates ahí medio, sí, salidos de los cabellos ahora, creo. Eso está, espérate porque ahí tengo que hacer unas pausas, porque tengo preguntas y mejor las hago de una vez. Tú dijiste algo de que cuando estabas en el Bosque sentiste que no hubo aprendizaje. ¿A qué crees tú o a qué le atribuyes eso? No, pues a mi falta de formación musical, digamos, y la desarticulación que hay en el Estado colombiano de las escuelas. Por ejemplo, yo pasé por la Casa de la Cultura y estudié ahí, y gracias a eso en una época había una formación
no la mejor, pero había una persona que se preocupaba mucho porque las personas adquirieran los fundamentos, y aunque no estuve mucho tiempo, sí me marcó porque me acuerdo que de ahí fue que aprendí a leer partitura, a entender un poco cómo funcionaba. Y eso fue lo que me permitió, de manera un poco autodidacta, cuando estaba en los 13, 14 años, si hubiera sido un poco más disciplinado, hubiera sido más bacano, pero ese es el aprendizaje. Pero más adelante fue lo que me permitió preparar el examen de entrar a la universidad, pues logré pasar porque soy muy terco. Cuando se me mete algo en la cabeza, pues sí, como que ahí fue donde aprendí a disciplinarme, porque antes en la vida no había sido disciplinado, antes había querido ser deportista y me faltó mucha disciplina para lograr entrar a un nivel profesional, que fue como lo que en algún momento quise. Y eso lo vine a entender hace no mucho tiempo realmente, como que la música sí la logré porque insistí tanto que logré las habilidades, logré entrar, y tenía pues seguramente también la sensibilidad necesaria para entrarle a las diferentes cosas, y aún sigo teniendo desempeño, pues porque no estoy en el camino pues en mitad de la subida, creo, hasta ahora. Pero es que, bueno, ahí hay de nuevo puntos y voy dando bienvenida a las personas que van llegando, como recogiendo un poco, estamos con Mateo Barrios, que es productor, es músico, es docente y sobre todo se nos está abriendo de corazón compartiendo cuál ha sido su caminar en descubrir y amplificar esta pasión por la música, por el arte, por su talento, y nos está hablando de muchos puntos importantes. Sí, ahí estás hablando de la persistencia, y yo me preguntaba mientras tú ibas hablando, ¿qué sientes tú, Mateo, que la música le aporta, la música y el arte? Porque es que tú también dices el teatro y te gusta dibujar y la fotografía, y bueno, yo te oigo y yo veo los profes de música que se conectan, o los artistas que se conectan con Tomás, con mi hijo, y veo tantas cosas ahí y yo me pregunto, ¿qué crees tú que le aporta el arte a las personas? Porque, y para que lo conectes por ahí con lo que tú decías, que en el colegio hubo ese vacío, porque claramente es algo a lo que no se le da fuerza. Y ahí está, para que también lo apuntes ahí, con lo de la disciplina, que es algo que vamos aprendiendo, pero no, la disciplina no es algo muy natural del ser humano. Necesitas desconectarte con tu pasión y determinarte por lo que quieres hacer. Entonces ahí, como para que unas esos puntos, ¿qué crees que le da la música al ser humano, el arte? Pues yo creo que son como dos planos lo que le aporta. Uno, o sea, es como precisamente la técnica, como lo que te venía hablando, y creo que la vida también en cierta manera tiene una técnica, y por ejemplo el deporte, el ejercicio, y en eso la música tiene mucho de deporte porque se requieren habilidades. Y finalmente pues el campo de la música también es diverso porque se tiene solamente un pequeño nicho que se cree que es llegar al escenario a hacerse famoso, y casi que todos comenzamos un poco por esa idea, pero realmente hay un universo de labores, de oficios, de habilidades, de, de músicos diferentes para diferentes trabajos en la cadena pues de la producción musical. Entonces, entonces me fui el tema de la persistencia, era, ¿no? Sí, y lo que la música y el arte le aportan a la gente. Le aportan, entonces le aportan desde un lado como la necesidad para poder adquirir una habilidad se necesita persistencia, y la persistencia se logra porque al principio hay una motivación, y si te sorprendes, yo me acuerdo que había un colegio en el que trabajé que evaluaba en la capacidad de asombro, era un logro, y me parecía genial porque
Era como si el estudiante no tenía capacidad de asombro, no había capacidad de que aprendiera, pues. Y entonces había que evaluar en él y en uno qué estaba pasando para mejorar esa capacidad de asombro. Entonces, con esos pequeñas metas, cuando el profesor o cuando uno o el entrenador logra hacerle ver esos pequeños logros, uno se motiva y mantiene la disciplina. Cuando viene el bajón, ahí pues hay que buscar otros chips mentales para lograr como seguir subiendo, y es como montar bicicleta o correr, no sé, entonces respiras, o cuando estás haciendo música paras de estudiar, y ese parar de estudiar entonces te oxigena para que cuando vuelves la música no se ha ido, sino que está oxigenada precisamente, y entonces continúas. Pero es que lo que yo creo de la disciplina que antes es que no es un llegar, no es una meta, ¿no? Sino es un constante diario que nunca se para de trabajar, porque perder la disciplina se puede perder en cualquier momento, es como la vida, pues mañana puede volverse un vago y no persistir en nada, pero pues porque la motivación se puede ir también, ¿no? Pero ahí está eso, está chévere porque es parte de esta labor de los profes, ¿no? Y un poco también para invitarte a que nos apoyes a enviarle un mensaje a los profes, porque yo te oía también mientras contabas un poco de tu experiencia con la música y de la experiencia en la formación, como ibas mencionando a tus maestros con mucho respeto. Y esto es un ejercicio también de honra, así como lo hice contigo al saludarte, que cada uno de nosotros reconozca, ya los que nos están viendo en su casa, a qué maestros quiere honrar, ¿no? Y a quién reconoce que le ha aportado en su vida. Y tú hablabas de forma muy bella de tus maestros, y si, que son personas excepcionales o lo fueron, de que te sembraron ética, de que como personas te dieron modelos a seguir, y seguramente ellos también, así como lo decías ahorita, hacían esa labor de reconocerte lo que avanzabas para alimentarte esa llamita que es la motivación, que luego es responsabilidad de cada cual mantener viva. Pero en este momento también te invitaría a que tú hables un poquito más de eso, porque la labor del maestro es vital para mantener viva esa llama de la motivación para la disciplina que sea o para la habilidad que sea. Entonces ahí te pido como ese otro mensajito para los jóvenes. Es que, pues, o sea, un poco esa honra a los maestros es como ese esfuerzo por tratar de motivar, porque finalmente los maestros son los que se vuelven esos motores de motivación. Y no solamente desde la motivación como positiva, dulce, ¿no? Solo porque a veces hay motivaciones que son contrastantes, y eso también tiene que ver un poco con lo que a mí me pasó, pues de tener experiencias dulces y experiencias un poco más contrastantes, que fueron las que me ayudaron a motivarme más. Entonces, pues en ese sentido, digamos, las personas con las que uno se cruza, si uno tiene suerte de cruzarse con personas que no solamente le enseñan el oficio, sino que también pues dejan ver la ética un poco, eh, a mí eso me parece que pues es como esa palabra un poco manía integral, porque es lo que se olvida a veces en la modernidad con los oficios. ¿Usted qué quiere ser? ¿Médico? ¿Qué quiere ser? ¿Ingeniero? ¿Músico? Y nadie dice, no, yo quiero ser humano y me dedico a la fotografía, porque uno primero tiene que ser humano o ser ciudadano, pues, porque se vive en la ciudad, pero se expresa el egoísmo de yo quiero hacer lo que, pero entonces eso también es como una falta de disciplina. Y los maestros a veces por medio de la motivación que uno tiene, le hacen entender eso, que hay cosas que hay que hacer, y no hay negocio por más de que el querer de uno, y eso ahí empieza
hay una línea delgada entre la moral, ¿no? Y de todo eso, pero yo creo que sí hay una necesidad de controlar ese yo por medio de un objetivo que lo permite lo permite pues esa pasión, digamos, como que yo quiero, a mí me obsesionó ser músico y entonces hacía cosas que antes no hacía, madrugar para estudiar, porque a Bogotá a las 5 de la mañana para llegar a clase 7. Entonces, pero había que estudiar antes porque en Bogotá había un hueco de 5 horas y no había pianos porque eso era que pues tocaba guerrearse los pianos en educación privada y todo tocaba para poder estudiar. Entonces, pues el maestro es clave, por eso un poco esa educación de ahora, pues a mí no me gusta decir yo me gradué de tal parte, sino yo estudié con tal y tal persona porque esas personas fueron las que finalmente me marcaron. También tuve unos maestros terribles que pues es mejor dejar ahí en el abono. Eso está muy terrible, pero muy bueno, que se vuelvan abono. Al final, las personas que decidimos ponernos del lado de las soluciones, todo eso de verdad lo convertimos en abono y no nos dejamos aplastar. Entonces, bueno, eso está muy chévere, Mateo, porque es hablar también, y lo dijiste de forma de nuevo muy sensible y artística, de esas expresiones y esa motivación dulce, pero también contrastante. Entonces, qué bueno es, y esto para los profes, que a veces me encuentro mucho en los entrenamientos, sobre todo los profes más jóvenes, sintiendo que tienen que llegar a ser el profe chévere, el profe suave, el profe amigo, el profe todo bien, no se preocupen si no quieren hacer nada, etcétera. Y creen que es la manera de conectarse con los chicos, de trabajar y entonces ahí sí vamos a ser súper amigos y siempre me van a querer y resulta que no es tampoco así. Nosotros trabajamos en algo desde la educación respetuosa y es buscar mantener el equilibrio entre ser amable, teniendo en cuenta al otro, pero ser firme porque te respetas tú como adulto, como profesor, como papá y además enfocas en que hay que hacer lo que hay que hacer, que también me ha encantado que digas eso porque si estamos mucho en la onda y ahorita nos estamos cuestionando muchas cosas de qué debe primar en educación, en casa y en la escuela. Entonces hablamos de libertades y hablamos de flexibilidad, que todo eso es muy importante y hay que revisarlo, pero también tenemos que definir como maestros, los que son maestros, qué es lo que se tiene que cumplir. Claramente este es un momento de la historia único en que hay que revisar si eso que teníamos pensado que tocaba cumplir se mantiene, es vigente y es pertinente. Si no es pertinente, hay que revisar. Pero si son cosas que se requieren, que son vitales, que son pertinentes, hay que enfocarse a cumplirlo e invitar a los chicos a que lo hagan. Igual pasa en la casa. Sí, pues es que es un tema que va más allá de... Ahí también hay muchas discusiones. Yo también he tenido debates, digamos, yo he pasado más por ser un profe duro, pero sorprendentemente me quieren. Eso es chéverísimo porque me alegra que, o sea, que finalmente sé que es un amor sincero de parte de los estudiantes, porque ellos no se encuentran, o sea, se encuentran con un bacán, pero también en algún momento, pues a Tomás, por ejemplo, yo le pasó que tuvo el día que nos saludó y él pensó que yo iba a doblarme y para mí también la clase fue un reto, ¿será que estoy pasándome? Claro, después uno pasa el tiempo, pasa el día, ve la reacción a la siguiente clase de cariño, pues ya uno dice no, o sea, lo hice bien. Finalmente ese momento difícil, ese momento duro, fue el que hizo que la semilla como de una amistad germinara o algo así, o que se abrieran los canales para aprender, pues de una manera fluida, pues de parte y parte, porque entonces empiezan a aprender a cómo hacerlo y la otra persona a hacerlo, y ahí es donde también lo que te decía al principio, empieza la música como a respirar y no a verlos y uno dice, wow, aquí esto está sonando también, aquí por este lado ya empezó a vibrar esa otra campanita. Qué bonito. Entonces, pues tengo que además aprovechar para, con tu permiso, compartir algo que hiciste, que he animado
animado también a otros profes en otras conversaciones a que busquen su manera, no tiene que ser la de otro, pero hay un ejemplo y es que, con tu permiso, comparto que la clase que tuvieron la semana pasada, Tomás le muere ganas, yo creo que más de hablar con el ser que de la clase en sí, ¿no? Claro. Eso pasa mucho, contigo y con la profe del colegio, él quiere como ver qué más hay más allá, pero entonces tú en tu estructura y en tu forma que Tomás ya la conoce, porque los niños lo tienen a uno más medido que cualquiera, entonces hicieron un acuerdo y él te quería mostrar y contar y un montón de cosas y tú le ofreciste una llamada después y fue como todo el mundo se le hizo, ¿no? Entonces hizo su clase, hizo su práctica y el día que iba a hacer la llamada de amigos que Mateo le iba a hacer a Tomás, mejor dicho, Tomás no cabía de la felicidad. Entonces algo que te lo agradezco como mamá primero, que lo honro porque yo decía, Dios mío, qué pena, y Tomás con lo que se demora hablando y él como que los niños están en su mundo y están en sus tiempos que no son nuestros, pero qué valioso es eso que tú has hecho para él, lo es para las familias y esto también es un ejemplo para los profes que vean esto, de cómo con algo que puede ser pequeño, claramente te implica tiempo, pero puede ser un gesto sencillo, si es genuino, si te nace el corazón, puede sembrar grandísimas cosas en el otro y como les digo, no solo en el estudiante, sino que pasan cosas en esas familias y más en este tiempo cuando el estudio o el colegio o toda la situación se puede volver estresante y desbordante, momentos como esos y gestos como esos alimentan bienestar, alimentan amor y son cosas pequeñas que cada profe puede hacer. Aquí hemos compartido ejemplos que les mandan cartas, les mandan un audio con un chiste, cosas pequeñas que como profes, como seres humanos, podemos hacer para alegrarle la vida a otro. Entonces, algo que te quería como de nuevo agradecer y compartir el ejemplo para los profes es, tú mantén tu estructura y enfócate en lo que se tiene que hacer, pero también entiende que al otro lado hay un ser humano que te está viendo más allá de cuál es la técnica y cuál es el método, porque finalmente todos lo sabemos que el método está colgado en internet. ¿Es Sí, la persona, sí. sí o no? Sí, claro, ¿no? Y pues también, y la técnica también tiene una última llave que es esa, se necesita esa persistencia para lograrla. Entonces, en Internet está colgada, pero es un poco como lo frustrante a veces de la modernidad, que le dicen a uno, compra esto y logras algo, y uno lo compra y igual necesita saber algo, como yo qué sé, el tema de los home studio, esos computadores, o compra esta interfaz y puedes grabar música, y uno se da cuenta que no, o sea, tiene la interfaz, igual tienes que aprender algo, hay que requieres una habilidad para poder hacerlo. Entonces, para motivar hay que también, sí, ser humano primero y enseñar desde ahí también. Pues eso, y la técnica importante, hay que hacer lo que hay que hacer porque, y si no, se marchita la planta Así no. es. Además que en ese requerir esa habilidad y tener que aprender seguramente o generalmente es que vas a necesitar a otro humano, ¿no? Sí, pues ese es lo que, un poco eso es lo que nos hace humanos, pues porque el enseñar es pensarnos, ¿no? También cuando me pienso haciendo algo se lo transmito a otro, entonces pues es un poco ese, sí, ese es la vida pues misma, ¿no? Que encuentra sus maneras de transmitirla para que siga viva, y la educación en los seres humanos, pues todo este diálogo de cómo debe ser la educación, que es una nota, pues yo sin ser pedagogo he terminado en varios diálogos de como educación y cosas, y digo, esta gente es re dura, pero pues les cojo igual para cuando me toca ir al salón, ¿no?, de clase, o ahora a la pantalla de clase. Bueno, ahí para allá voy. Dos cosas. Primero, no sé si has visto, pero estamos moviendo una campaña con Juanita de Villananda, preguntándonos un poco, invitando a la gente a que nos comparta en este momento a la educación, ¿tú qué le pedirías? Pucha, pues cambios, o sea, apertura, como mucha tranquilidad y mucha observación y aprender.
a la educación hay que pedirle que en este momento aprenda de manera rápida porque pues los tiempos son así un poco y aprender, también recordar. A mí una primera sensación que me dio todo este tema de la cuarentena fue como ese pare que en algún momento me soñé en la adolescencia. Siempre, nunca he sido muy pro sistema, ¿no? Y en la adolescencia decía que la única manera que todo esto cambiara era que frenara todo, pero todo el mundo me decía, no, es imposible, es imposible. Más grande dije, sí, es totalmente imposible, o sea, no va a parar todo, porque pues el fútbol, todo, muchas cosas que además me gustaban, era como... Y ahora que para, la primera sensación de los primeros días fue un poco esa, y ahora ya digo, bueno, finalmente puede que sea muy parecido, pero al final todo está cambiando y todo va a cambiar y no va a volver a ser igual. O sea, es un acto político esto que ha sucedido también muy fuerte, que de ahí para adelante las decisiones políticas que vienen pues ya tocan los derechos fundamentales totalmente. Entonces la educación tiene que pensar y recordar y aprender. Creo que es aprender. Bueno, me encantó. Yo voy tomando notas todos los días. Algo va a salir de todo esto. Ahora te diría, Mateo, pensando en cómo ha sido, porque ahí lo empezaste a mencionar, cómo ha sido para ti ese salto a virtualizarte y hacer este ejercicio. Como que puedes compartir que haya sido lo más retante para ti y que te está funcionando igual para otros profes que tú, por ejemplo, seguramente ibas un poquito como más avanzado y tal vez te ha tomado como con menos reto el tema tecnológico por lo mismo de la producción musical y hablas de la interfaz de los programas y bueno, pero pues un par de cosas que tú pudieras compartir también para los profes, como mi papá, por ejemplo, que es profe y ya es mayor y le cuesta un montón conectarse y están hechos bolas, mejor dicho. Entonces, ¿qué nos puedes compartir ahí de cómo ha sido para ti y qué cosas te están funcionando? Pues, o sea, a mí, digamos, yo, claro, entiendo un poco la tecnología, pero el lenguaje a manejar un poco ha sido retador. En el caso, por ejemplo, de la Casa de la Cultura de Tabio, ha sido retador porque la población no toda tiene la misma conectividad también, y eso también ha sido, pues, como un reto. También atender cierta población ha sido difícil por como sus capacidades de atención o diferentes cosas, y entonces también en casa, que es chévere, ha tocado enseñarle también a los padres a la experiencia con sus hijos. Y que también terminan algunos papás aprendiendo ejercicios o cosas para hacer. Entonces, ¿qué me ha servido un poco? Como lo que he utilizado en un principio ha sido la comunicación así por video. Y me ha funcionado enviar materiales con anticipación de pronto para revisar. Me he dado cuenta que hay ciertas habilidades que el estudiante tiene que sí o sí resolver, y eso me parece buenísimo porque uno antes pasaba cosas, yo qué sé, en términos musicales, el pulso, el trabajo del pulso, antes uno era muy laxo porque uno siempre estaba ahí, entonces uno llevaba el pulso y el estudiante se acomoda al pulso de uno. Ahora, si no cuentan, no pueden, y uno no puede contar porque aquí tiene cierto delay, no está uno conectado pues con la mejor conexión. Entonces eso me ha parecido como que entregarle más responsabilidades al estudiante. Los estudiantes de piano más avanzados, les ha tocado a ellos resolver digitaciones que antes yo resolvía, y ellos mismos se van dando cuenta que ya lo sabían, pero pues que estaban ahí enconchados pues al palo. Sí, y entonces también eso me ha parecido chévere, como difícil un poco la parte no humana de estar ahí, y que hay cosas físicas, ¿no? De empujar, de sentir la espalda, de ver la postura del estudiante. Esa es una parte que me parece que es compleja
compleja de manejar para el instrumentista de pronto y algunas, pero por eso creo que es como temas de aprender. Hay que aprender a manejar la situación y la herramienta y ver cómo, pues cómo sí, cómo salimos adelante de esta. Pues muy bien. Has dicho algo que también es un mensaje que hemos impulsado mucho, como para, como siempre, que tomen ahí notas los que nos han acompañado varias noches, y de nuevo esta es otra vez una invitación para que en los niños, en los jóvenes, se desarrolle autonomía, ¿no? Ahí lo dijiste con el ejemplo de, es que nos acomodamos y a todos nos pasa, porque esta situación nos está empujando a todos a resolver cosas que antes no resolvíamos porque alguien lo hacía por nosotros o nos apoyaban o no era prioritario. Entonces este es un momento para todos de aumentar nuestra autonomía y de movernos de la comodidad donde estábamos, que de pronto no era el mejor lugar donde podíamos estar. Ya como para ir cerrando, que ha sido de mucho valor, Mateo, como todos tus mensajes ahí detrás de la música, que yo sé que van calando y van quedando como semilla en el corazón de cada persona, para que se conecten, para que entiendan los papás que estén viendo esto, cómo es importante que generemos espacios para el arte, para estar conectados, y en vez de pensar que van a perder el tiempo haciendo arte, por ejemplo, que se piensen cómo, aquí Mateo nos compartió su historia y cómo es un ejemplo de que el arte es lo que le vino a traer la disciplina a su vida. Y lo dijiste, que un reto grande ahorita es el tema de la atención en los chicos. La música les puede dar eso. Claramente la música, el arte o cualquier cosa que a sus hijos les guste, les puede entregar la disciplina que ellos puedan necesitar, y les va a fortalecer su autonomía y otras muchas habilidades que van a tener que desarrollar. Entonces demos espacio también para eso, juguémoslo con ellos, hagámoslo con ellos. También para los profes, sobre todo los profes de arte, que ahorita tienen una oportunidad increíble de volverse mucho más polifacéticos y saltar a la fama. Si era lo que siempre habían soñado, aquí ahora les llegó el momento, ¿o no? Entonces, nada más te pediría, como he pedido cada noche, desde lo más profundo de tu ser, desde quien tú realmente eres, con esa autenticidad, que tú pudieras dejarle a la gente un mensaje, pensando en este que ha sido como el estandarte de estas charlas, y es que podamos salir de esta situación mejor que como empezamos. ¿Qué quisieras tú compartirle a la gente y dejar ahí como una semilla sembrada para que quienes te escuchen puedan tener una herramienta más para salir de todo esto mejor que cómo entrar? Pues yo creo que para que eso suceda, toca dejar cosas. Hay que dejar cosas que estábamos acostumbrados un poco y abrirnos al cambio. Hasta yo mismo, que siempre había querido que todo cambiara, a veces me da pánico que no regresen cosas que antes ya estaba acostumbrado, pero creo que hay que dejar cosas en la medida en que se pueda uno desapegar de algunas cosas que queremos culturales nuestras, que son más entretenimiento que cultura realmente, que es difícil dejar porque son como un azúcar. Vamos a ir saliendo mejor de la situación, porque la situación, la vida y la existencia y el estar vivo o sea, son como cuando una huerta está bien, o sea, pueden mejorar, o cuando una mezcla está bien en música, lo único que puede pasar es que mejore. Entonces, pero si nos apegamos a ese pasado y a todas esas estructuras como sociales, en donde el arte precisamente y la educación son mercancías en las que nos tenemos que acomodar para vender, entonces ser el profe chévere que nunca se pone molesto, porque si no, entonces profe, es que se le subió la voz al muchacho, y entonces como que cojones hace uno entender cuando la persona está cegada porque el ego, porque no quiere hacer caso, y nos pasa a todos, ¿no? Entonces hay que soltar y abrirnos a un poco a lo que siempre cada persona había querido, yo creo, y era que el mundo parara. La gente decía, ay no, que ojalá esto parara un rato. Ay, qué dicho, mira, paró. Aunque es caótico, Okay. es dramático, porque
Y para algunas personas, por ejemplo, dicen, no, que es terrible, las fuentes están quebrando. Y alguien también decía, pues sí, pues, pero a veces quiebran unos negocios que estaban dedicados a la esclavitud de plantas o a la esclavitud de personas finalmente. Y está quebrando eso, que finalmente era algo que no nos gustaba. Y sí, en el camino se lleva muchas cosas, pero los cambios no pueden ser a veces pues, necesitan ser contrastantes, como lo que hablábamos de la educación. A veces necesita uno el, hey, despierta, no el, oye, mira, todo bien, tú puedes. A veces tú puedes y uno no puede. Y ay, ya. Y, ay, pucha, ya pude. Hacia las buenas, sí. Sí. Pues sí, es que culturalmente y genéticamente por años así ha sido. Entonces sí estamos buscando esa transformación, ¿no? Hacia hacerlo más amable, hacerlo más respetuoso, pero pues claramente el mundo también nos ha dado tiempo y por las buenas no siempre la gente escucha porque somos todavía muy terrenales y necesitamos saber Sí. pedazos y contrastes así como dices tú. Sí, no, pues es eso, así es la vida, pues es como, yo qué sé, todas esas antiguas culturas, yo no he leído mucho, la verdad, pero uno ve que todas esas culturas y el yin y yang, todas esas vainas del equilibrio son eso, o sea, es una cosa y la otra, y la naturaleza, parece, yo no dejé la religión católica y todas esas cosas, digamos, de mi familia hace muchos años, pero sigo creyendo que la naturaleza es como ese Dios y uno ve en la naturaleza unos comportamientos que no siempre son pues de compasión, ¿no? Sino que son muy drásticos y pues hay que saber que así también es la vida y que hay que enseñar también al estudiante joven a que se va a encontrar en el bosque esos momentos duros, porque cuando no pues se prepara para eso también, pensando que el corazón no se va, pues, yo creo que una persona puede, un joven puede saber sacrificar un animal y no tener malicia más adelante en su vida, porque comprende un respeto a la vida, tal vez, por la vivencia. Tal vez nunca sacrificaba un animal, pero es contrastante. Entonces yo sí creo que la invitación, por lo menos desde mi parte, y que yo lo he sentido para mí mismo, es como tratar de ir desconectando cosas que antes creía que ya estaban establecidas y que no, que es mejor dejar y que cambiará en la medida que lo dejemos las personas, no en que los gobiernos lo vayan a dejar. Ellos están tratando de bombear eso como sobreviviendo como a un tullido. Lázaro ya no da más. Sí, bueno, hasta allá yo no me meto, yo mejor por aquí estoy bien. Como cada cosa que tocamos así en diferentes conversaciones, ahí está de vuelta. Y es que lo que está en nuestras manos hacer son nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Y lo has dicho muy bien, no es ni echarle la culpa a nadie, ni esperar que nadie nos lo resuelva. Anoche lo hablábamos en una conversación con Juanita por el maratón de bienestar y es que como estemos ahorita donde cada uno esté, también es una construcción que cada uno se ha ido haciendo. Entonces ahorita está muy bueno ese consejo tuyo de ver y cada uno en su casa pregúntense, quédense con esa pregunta esta noche de qué me quiero desconectar, qué quiero dejar y pasar esa página para ir construyendo ese nuevo mundo que me espera después de que toda esta situación pase, si la vida nos permite llegar hasta allá, ¿no? Pues porque Sí. eso es algo que hay que tener, o sea, todos los días es posible si estás vivo, como decía mi abuelita, lo único que necesitas para morirte es estar vivo. Solo que este momento nos está amplificando eso y nos lo está poniendo en la cara. Entonces también reconozcamos que eso es una posibilidad y pensemos más bien qué vamos a hacer con lo que tenemos ahorita. Y si Sí, tenemos... maravilloso. Relajarse y vivir el día a día. Así es. Que es como esencial para no estar otra vez en ese afán. Pero me gusta lo que dijiste, sí es vivir el día a día y vivir relajados, pero no significa como tirarlo todo, volverse vago o abandonar eso que sabes que te hace bien aunque te cueste esfuerzo.
¿no? Sí, pues, seguir cultivando un poco como es como un jardín, ¿no? Seguir cultivando el jardín y lo tienes bien y el día que te mueres, pues ya, ¿no? Pero sí, no, o sea, no hay, a veces por pensar en el futuro se deja de hacer cosas, ¿no? Y se dice, no, eso es muy lejos y resulta que cuando pasa el tiempo dices, "Uy, ya llegué aquí, no lo hice hace un tiempo", entonces eso es lo que es difícil de entender. Y ya cuando eso, por ejemplo, es algo y te corta, llega el momento de la vida y dices, ay, ya pasó el tiempo, ya no hay vida, écheme para atrás, que ahora sí voy a hacerlo. ya no va a No pasar. va. Este es el momento, ¿no? Este es el momento de ver qué vamos a hacer. Cada uno de tomar decisiones, de tomar ojalá decisiones en familia y ver qué es lo más importante. Pues Sí, Mateo, no, muchísimas gracias. Qué conversación tan chévere. Me quedo con muchas cosas para procesar y espero también que esto y tus palabras le lleguen a más personas. Como cada vez te invito a que te despidas compartiendo tus redes para que más personas se puedan conectar contigo. En cada una de las charlas les he dicho, acuérdense que también es la oportunidad de levantar la mano y decir, necesito ayuda. Entonces ahí está Mateo con su ser, con lo que es, con lo que hace, y si alguno se conecta con esto que Mateo es y hace, seguramente por un mensaje, ahí hay una persona disponible desde su ser para servir, para sumar, que es la intención de todo esto. Entonces, pues nada, despídenos, Mateo. bueno, no, pues Vivian, gracias por la invitación y decir muy chévere, pues también a veces este espacio como de reflexión en lo que uno también a veces recogiendo lo que uno piensa aprende también otra vez. Eh, y pues digamos, pues mis redes son pocas ahora. Tengo este Instagram que es Malecón Estudio Tabio. Y en SoundCloud tengo también Malecón Estudio, soundcloud.com, es una red como de música. Eh, pero pues por este canal es donde como que concentro lo que hago en el estudio y lo que hago en las clases también. Eh, entonces sí es por acá un poco. Eh, digamos, soy profe de música, enseño música a todas las edades y a todas las necesidades. Algunas digo no, no puedo, otras casi me le mido a todas. Y también pues hago música con otros compañeros también, ¿no? Yo no, ya no la hago solo, pues. Entonces, y también si alguien necesita ayuda o algo eh, en lo que se le pueda ocurrir que vean mis redes o que haya escuchado, pues también hago parte pues de, sí, de recibir y de dar ayuda, entonces para que sea como un motorcito la cosa. Así es. Chévere, chévere, chévere. Y cerramos diciendo, profes, acuérdense que ustedes son el motorcito de la motivación, como dijo Mateo. Cada uno, los papás también somos motorcito de la motivación de nuestros hijos. Mateo, Sí, chévere. gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que se conectaron por ahí, que por ahí te mandaron manitos, que ponían eso y yo entro en la persona y no leo. Pero bueno, muchísimas gracias por todo. Apenas lo tenga grabado, lo subo para que lo sigan viendo y te lo paso también a ti. Vale, muchas gracias Vivian, que estén muy bien, hasta luego, todo el mundo, ánimo, fuerza, y ahí vamos. Así es, vamos a salir mejor que como entramos, esa es la promesa. Sí. Chao, feliz noche a todos.